Para todos ustedes en esta tarde. Desde Confenalco Antioquia agradecemos muy especialmente la invitación para participar de esta segunda versión de la Feria del Libro en el municipio de Guatapé. Hoy con una invitada muy especial. Antes de darle paso y presentar a Marcela, recordar que en esta ocasión nos están invitando a pensar en la feria como Guatapé como pueblo imagina. Nosotros para esta conversación quisimos pensar en dónde nacen las historias. Justamente preparando esta conversación de manera muy coincidencial me encontré un artículo de María Oruña, una columna, y ella se preguntaba, desarrollaba su texto justamente sobre esta pregunta: los escritores, ¿de dónde sacan las historias? Y contaba que para ella, en su experiencia, siente que las historias necesitan de mucho tiempo para poderse cocinar, y que de alguna manera lo que pasaba era que que ella guarda una semillita en su cabeza, y que esa semillita va desarrollándose poco a poco hasta que surge esa historia. Estaba conversando con un amigo y ese amigo le pregunta, bueno, ¿y qué pasa si a nosotros como escritores se nos acaban las ideas? Y ella decía, pues eso puede ser una pregunta que muchos nos hagamos, pero la realidad es que pues está el tema de autoficción, pero también el tema de buscar, salir a buscar esas historias. Entonces, esto justamente para contarles que vamos a hablar el día de hoy con Marcela de todo su universo creativo, y ella nos va a estar contando entonces de dónde es que ha sacado toda esta inspiración, por así decirlo, para poder contarnos sus obras. Marcela es entonces autora local, nacida en el municipio de Yolombó. Es, creo que, una de las escritoras jóvenes locales más conocidas también, con un extenso número de publicaciones, tanto de ficción como no ficción. Hay algo muy interesante con Marcela, y es que ella se ha preocupado por investigar cómo es esa relación de las infancias con la violencia, pero también de las mujeres, es decir, darle voz a las mujeres, a esas mujeres sanadoras que han estado vinculadas con la medicina y que de pronto no han sido muy escuchadas. Marcela, te invito entonces a que tú misma nos cuentes un poco quién eres, y aprovechando ese tema de la imaginación, ¿qué soñabas cuando eras pequeña? ¿Imaginaste alguna vez que ibas a ser escritora? ¿O qué? ¿Qué pasaba en esa infancia y cómo te veías? Paula, hola, gracias a todos por estar acá en esta segunda versión de la Feria del Libro de Guatapé. Creo que es un evento muy importante en los distintos municipios, y eso me parece maravilloso, que nos estemos reuniendo alrededor de los libros y las palabras en este momento. Pues a ver, yo nací, como dijiste, en Yolombó, pero precisamente en un corregimiento, o sea, no en una cabecera, sino por allá metida en una montaña, un lugar muy rural, donde pues no me crié con tecnología, no había teléfono, no había televisor, o si habían algunos en casitas contadas. Y soy hija de un profesor de historia y filosofía que ya no está en este plano, pero creo que soy docente y soy escritora por toda la compañía que tuve con mi papá, porque en este pueblito la palabra era más oral que escrita. O sea, había biblioteca, pero una biblioteca muy limitada y muy pobre en la escuela. Había una más grande en mi casa, porque mi papá siempre leyó mucho sobre filosofía, historia, literatura, habían libros de poesía. Desde muy pequeña, sí, no sé, leí Frank Kafka, bueno, pues me quedaría aquí mencionando algunos autores que para una niña de 12 años es como raro. Una mamá que contaba historias. Mi mamá tiene 15 hermanos, o sea, mi abuela tuvo 16 hijos, entonces siempre había una historia. Que al tío Albeiro se le apareció el diablo por no querer hacer el rosario a las 6 de la tarde, que a la tía Noemi se le apareció un diablo, un gato echando humo por la boca en un árbol, por desobediente, por no entrarse temprano, y así siempre había historias.
Y como en este pueblito en las noches generalmente no había luz eléctrica, era la ocasión perfecta para encontrarnos alrededor de historias de brujas, duendes y aparecidos. Es un pueblo minero y en esos pueblos siempre, no sé aquí, pero al menos en el nordeste de Antioquia siempre hay historias de aparecidos, de duendes. Los mineros siempre dicen que ellos le ayudan con a decir dónde está la veta de oro o si se va a derrumbar la mina. Entonces, digamos que crecí mucho desde ese lugar de las palabras. ¿Qué más decir? Pues ya ahora vivo en Medellín, soy profesora en la Facultad de Medicina, tengo muchas matas, me encantan las plantas, yo creo que herencia de haberme criado en un lugar rural. Tengo un gato negro, viejo y mueco, que se llama Negro Alberto, que es el que me dicta las historias, dicen por ahí, y creo que ahí ya iremos conversando más de mí, ya se van a ir dando cuenta porque mucho de Marcela están precisamente en estos libros. Marcela, me contabas algo especial en esa conversación previa y es que, a ver, ¿qué sucede? De pronto voy a hacer una referencia personal breve y es que cuando yo era pequeña pensaba que iba a ser secretaria, pero porque mi hermana era secretaria, pues ella trabaja, me llevaba a su oficina y tengo fotografías donde estoy con el teléfono y la máquina de escribir y demás. Pero tú me contabas algo muy especial porque eso que soñabas tiene que ver con lo que estás haciendo ahora y que pues está vinculado como a la facultad de medicina también, ¿cierto? Porque no aunque acabas de decirlo, muy cercana a la palabra por tu papá, por todas esas historias, por la lectura que disfrutabas, no pensaste ser escritora, sino que era otro como el camino que soñabas, ¿cierto? Sí, esa era la segunda parte de tu pregunta y es que, no sé, yo creo que tan pequeñita no pensaba mucho en qué quería. Sin duda, sí quería salir del pueblo, es decir, yo sí no me veía casada con un minero, con un cortador de caña. No, yo siempre soñaba con irme a Medellín o a hacer universidad, porque mi papá siempre nos dijo a mi hermana y a mí como exploren otras cosas. O sea, las niñas de aquí de la vereda se quedan siendo mamás muy jóvenes, amas de casa, que no está mal, pero digamos que ellos decían como piénsate como niña y mujer otra cosa. Entonces mi hermana y yo siempre creímos en el poder como de la educación, porque crecimos también pues como en un ambiente de libros, de un papá educador. Y cuando ya estando en Yolombó, terminando el colegio, nos presentamos pues a la universidad. Yo me presenté como 2 veces justamente a la Facultad de Medicina, no pasé, luego me presenté a odontología y finalmente me presenté a bibliotecología porque el mundo de los libros siempre me gustaba y no lo vi. O sea, cuando yo vi en el listado de carreras de la Universidad de Antioquia bibliotecología, yo dije, ¿biblio qué? Ah, eso debe ser muy chévere. Me saco un buen promedio y luego me paso. Y resulta que empecé a estudiar medicina en bibliotecología. Yo decía, así me digan que hay un puesto en medicina, yo no me voy, porque ya me enamoré de la promoción de la lectura, de viajar, de ir a bibliotecas en todo el departamento, trabajar con docentes, con bibliotecarios. Entonces yo siempre decía, no, si me dan un puesto en medicina con el nombre remarcado en la silla, no me voy. Y digamos que estuve muchos años trabajando en promoción de lectura en el departamento y en el país, coordinando distintos proyectos, y después terminé en la facultad. Ya llevo 10 años en la Facultad de Medicina, soy docente de tiempo completo y ahora miro y dije, qué rico, o sea, ya me gusta, ya agradezco al universo no haber pasado una carrera que me parece vertiginosa, que hay unas cosas ahí que me parece que yo no estaría dispuesta como a vivir. Y que ahora trabajo ahí, pero desde otro lugar, como es la escritura, la literatura, y que adoro. Pero yo no sé, como chiquita nunca pensé en ser escritora, aunque sí le escribía cartas a mis amigas por encargo para sus novios, pues, o al chico que le gustaba de la escuela, o le escribía un diario a mi novio, que nos veíamos solo los fines de semana, porque yo me tuve que ir a terminar 10º y 11, ya así en la cabecera, porque en el corregimiento solo había hasta 9º. Pues digamos que el ejercicio de la escritura siempre estuvo, pero nunca pensé de niña o adolescente como yo voy a hacer escritura alguna vez. Marcela, conversábamos también previamente sobre ese tema de cómo la imaginación
nutre a la literatura. Conversábamos que estamos asistiendo a un momento justamente donde la inteligencia artificial está brillando, por así decirlo. Muchas personas asisten o usan la inteligencia artificial tratando de, no sé si de sustituir su creatividad justamente. Entonces, Marcela, que nos puedas contar un poco justamente eso. ¿Por qué es importante que la imaginación siga estando ahí en todo lo que tiene que ver con la literatura y con la vida en general? Sí, a mí, por ejemplo, como docente y docente de escritura y que trabajo en investigación, me preocupa mucho el tema de la inteligencia artificial, porque creo que no estamos cuestionando lo que ocurre alrededor de eso, porque estamos dejando de crear y de imaginar. La inteligencia artificial, pues solo por mencionar, tiene bastantes dificultades. Una, por ejemplo, y es que nos está unificando el pensamiento y eso ya es muy delicado. Lo segundo es que la gente da por sentado que esa es la información y no, eso también se equivoca. En términos ambientales, todo el consumo de agua que tiene estos servidores para refrigerarlos. Otro asunto es el tema de género, está alimentada con conocimiento masculino y no femenino, eso también ya está, pues se ha descubierto. Y me preocupa es el tema de la cognición o la generación de conocimiento. O sea, se lo estamos delegando la creación cuando se supone que lo que nos diferencia con otros seres vivos o con otros animales es precisamente la capacidad de crear. Y la inteligencia artificial no lo permite. Entonces, el delegar a que nos haga no sé, una pintura, un texto u otras tareas que deberían ayudarnos precisamente, pues que deberíamos hacer nosotros, a mí me parece muy preocupante. Y no imaginar y no crear hace que no sea una sociedad que pueda buscar soluciones. Es decir, quien es creativo y quien es imaginativo puede encontrar soluciones a sus problemas. Quien no lo es, seguramente se va a encontrar muchas dificultades. Y eso está pasando yo no digo que solo con los jóvenes, o sea, yo veo a mucha gente, compañeros docentes, en general, la gente está usando la inteligencia artificial sin sopesar lo que pasa ahí. Y está claro que, por ejemplo, leer y escribir son las actividades que activan casi todas las zonas del cerebro. Por eso nos da pereza y por eso nos da sueño, porque es ahí cuando se revoluciona todo en términos neuronales. Ay, es que a mí leer me da sueño, escribir me da cansancio. Sí, pero si usted fuera más juicioso y consciente de ese ejercicio, no sabe el nivel de cognición que se está elevando, o sea, cómo todo el sistema neuronal o toda esa plasticidad se mejora con prácticas como la lectura y la escritura. Entonces, si quisiéramos tener una sociedad más crítica, más analítica, deberíamos escribir y leer, también pintar, también hacer otras actividades que le estamos delegando es a una máquina. Y me preocupa, en otro tiempo, por ejemplo, si ocurriera otra pandemia, ¿quién se va a encargar de solucionar cuando de pronto incluso colapse todo el tema tecnológico? Se lo estamos dejando. No sé si se dieron cuenta también en España hace poco que hubo muchos días sin energía. La gente casi se suicida, estaban enloquecidos porque no había redes para pagar, para avisarle a alguien. Entonces estamos dejando los niveles básicos o ciertas tareas básicas a unas máquinas. Entonces creo que ahí tendríamos que ser más reflexivos y conscientes alrededor del uso de estas plataformas. Claro, apenas está empezando el tema y posiblemente posteriormente eso derive pues en unos debates mucho más profundos o incluso en políticas para empezar a mediar el uso de la inteligencia artificial. Marcela, adentrándonos entonces en tu obra, tienes, decíamos ahora, tanto obras de ficción como no ficción, de literatura infantil y juvenil y otras que tienen que ver, como decíamos, como en el tema de las mujeres. Comencemos entonces por Mira lo que trajo el mar, que en mi caso fue el primer libro que leí. Es una beca de creación del año 2012 y es muy bello porque funciona como cuentos independientes, pero si lo lees de corrido, pues nos están contando la historia de unos niños maravillosos en relación con el mar. Yo le decía a Marcela que pues esa primera historia que leí, ahorita ya nos cuenta, hay algo muy particular sobre un personaje que quiere peluquear un pollo, por ejemplo.
En la historia, en el cuento puntualmente, o esa parte de mira lo que trajo el mar, me conmovió muchísimo esa historia del niño que quiere que lo que le traiga el mar sean noticias de su papá. Entonces, bueno, son unas historias muy especiales de Trivi. Cuéntanos un poquito de esta historia y de cómo surgió. Mira lo que trajo el mar es mi primer libro. Se gana una beca de creación en el 2012, se publica en el 2013 en esta primera versión artesanal que la hizo Frailejón, una editorial de Medellín. Luego o ahora, actualmente la pueden conseguir en esta versión con Panamericana. Y es un libro que a mí, digamos que me evocó fue, yo conocí el mar muy grande. Tuve que ir a Cartagena, no sé, mi papá ya había muerto y él murió sin conocer el mar. Entonces tuve que ir a Cartagena a entregar unas dotaciones de bibliotecas y hacer unas capacitaciones a colegios. Yo recuerdo que llegué en la noche y no pude ver el mar. Lo escuché, lo olí y vi pues una inmensidad negra. Yo dije, no, al otro día madrugo antes de irme a los colegios a verlo. Y recuerdo que yo me paré, claro, lo había visto en televisión, en libros, pero nunca personalmente, y yo me enamoré de ese ser. Entonces, cada que puedo, pues voy al mar, no sé nadar, me meto solo hasta un ladito, pero a mí el mundo de los pueblos costeros o pues como esas historias que aparecen ahí me llaman mucho la atención. Porque uno va y no pasa nada, uno estar unos días sin luz eléctrica, sin agua potable, el calor, los mosquitos, uno dice, ay, yo ya vuelvo a mi comodidad y a mi casa, pero esa es la realidad de esa gente todo el tiempo. Entonces, estando en Ladrilleros, en unas vacaciones, conocí a varios personajes que me llamaron mucho la atención porque llevo muchos años estudiando el lugar de la infancia. Pues, digamos que desde la carrera me ha preocupado mucho el tema de los niños y las niñas. Y ahorita pues que estoy en la Facultad de Medicina, igual trabajo muy de cerca con pediatría, todo el tema de infancia y adolescencia, entonces sigo indagando mucho. Entonces me encontraba niños, por ejemplo un niño que es precisamente Trivi, que odiaba a los turistas porque uno de ellos le ofreció trabajo a su papá y el papá se fue, pero él decía, sí, el papá manda plata, pero no está aquí. O por ejemplo, me preocupaba mucho el tema de los niños abandonados. Viajando encontraba bastantes, no sé, en Barbosa, un niño que entonces le gritan algo y él sale a corretear con un palo, o en otra parte una niña arrullando con la mirada ida una muñeca, o como que el tema del abandono. Entonces aparece un personaje que es Miguel en la novela. Tuve un tiempo que trabajaba con sordos y ciegos en Bello, justamente con un club de lectura de Confenalco, y recuerdo que una vez haciendo un taller de sueños y pesadillas, uno de los asistentes me decía, mi sueño es morirme, porque yo sé que en mi casa desde que nací nunca me han querido, porque nací así. Entonces aparece una niña con una discapacidad, una niña en silla de ruedas. Entonces empecé como a juntar las distintas versiones de historias que encontraba de niños abandonados, rechazados, y los junté en un universo que es un pueblo imaginario que se llama Mirat, en esta novela, bueno, no es una novela, es un libro de cuentos, pero como vos decías, si se lee completo es como una pequeña novela, porque todas las historias están en este pueblito. Entonces era como lo que quería hacer en este ejercicio, buscar niños con distintas historias de vulnerabilidad que veía trabajando pues en regionalización de la UDA, luego me conozco el mar, pienso en el mar, lo que viven los niños en estas zonas y decido que el libro aparezca pues como ahí con todos estos pequeños personajes. De ahí nace este libro. Como decía Marcela, es una publicación muy bella, es una publicación artesanal. En la parte de atrás tiene como una pequeña semblanza y aparte de contarnos pues digamos ese recorrido profesional de Marcela, dice que ella de pequeña tenía un amigo imaginario, pero que a medida que fue creciendo sus amigos imaginarios son sus personajes, los personajes de sus historias. Y quiero conectar esto con la publicación que sigue, Se resfriaron los sapos, del 2016, ¿cierto? No sé si también es beca de creación, enseguida nos cuentas
Esa fue una obra con la que tuve una relación muy especial porque desde la promoción de lectura fue primero pasar esa, digamos, esa experiencia como por todos los sentidos, por la sensibilidad. En Se respiraron los sapos nos van a contar la historia de Otoniel y de Abril. Está enmarcada en Yolombó y nos habla un poco también de la pérdida en esa infancia y el tema de la minería, que ahorita nos cuentas un poquito más. Pero lo que les quería precisar es que tuve la oportunidad de leerla con un club de lectura infantil, justamente de Confenalco. Entonces, digamos que se potencia más esa posibilidad de disfrutar de esta obra cuando también tienes la percepción de los niños, cuando ella empieza, pues se sienten identificados con este personaje porque cuentan que a ellos también tuvieron una pérdida, o cuando empezamos a conocer a Yolombó porque muchos no sabían, entonces nos fuimos a mirar, bueno, ¿y dónde queda Yolombó? O conocer otros asuntos de la minería que de pronto pues en el municipio de Río Negro, porque era donde estaba este club de lectura puntualmente, pues era un contexto ajeno para esos pequeños, pero entonces fue la posibilidad maravillosa, como te digo, de disfrutar de una manera mucho más intensa de esta historia. Cuéntanos, Marcela, entonces de Se resfriaron los sapos. ¿Y Se, cómo es eso de que los sapos se resfrían, cierto? se respiraron los sapos. Es esta que se gana el premio Barco de Vapor, no es beca, ya es premio nacional de novela. Digamos que ya esta es en Medellín, entonces participaba con gente de Medellín, la de allá era con gente de todo Colombia. Uno lo que hacía es mandar el manuscrito a Bogotá y allá elegían a 10 finalistas y de esos 10 pues elegían el ganador. En el 2015 me ganó el premio Barco de Vapor y en el 2016 se publica. Y este año se reedita con Panamericana, que es esta otra versión, que también la pueden conseguir con Panamericana. Es una novela, esa sí es novela, que yo escribo luego de que una amiga muere. Yo había hecho toda la carrera con ella, bibliotecología, tuvo una enfermedad con la que luchó 13 años, que era un lupus, y cuando nos graduamos yo creo que fue más emocionante que ella se graduara a que nosotros, porque tuvo todas las crisis del mundo. Mi papá ya había muerto, entonces digamos que luego muere Elizabeth y estando en Marinilla en la ceremonia, a mí se me viene la última parte de la historia que no les puedo contar. Esa novela se escribe de atrás para adelante y empiezo a decir, listo, esta va a ser un homenaje a los seres fallecidos, a los seres queridos que ya no están, pero no quería que el papá fuera profesor, entonces empecé a recordar como toda la infancia. Yo dije, bueno, los papás de mis amigos eran mineros, las mamás habían que cuidaban vacas y empecé como a armar todo eso en relación con la minería. Entonces es una novela en la que varios mineros quedan sepultados y se entreteje, tiene saltos del tiempo, donde está la búsqueda de los mineros y la cotidianidad del papá con los hijos para mostrar la relación. Tiene que ver con eso porque a mí me pasaba mucho cuando vivía allá que las minas se derrumbaban, el pueblo se paralizaba para ir a ayudar, a remover la tierra, a consolar a la esposa que estaba angustiada, a los niños. Era más una tarea muy vertiginosa porque pues son toneladas y toneladas encima, entonces los segundos cuentan para que no mueran ahí ahogados. Y ahí es cuando nace pues como la historia. Los sapos es porque yo vivía en una casa campesina donde el baño quedaba afuera, entonces para salir al baño, pues al principio siempre tuvimos vasenilla, pues chiquitas. Y entonces cuando ya estábamos más grandes, mi mamá nos decía, no más vasenillas, uno todo durmiendo por la noche y esta habitación oliendo a orines, no, van a empezar a salir. Y salíamos, mi hermanita y yo, y siempre habían sapos en el baño, o habían por fuera. Pues a mí me tocaba siempre estar pendiente de sacar los sapos debajo de la cama, detrás de las puertas, pero en la noche cuando salíamos siempre había. Y yo era la menor, pero era la más valiente, entonces yo era la que la sacaba con cuidado y creía que era que los sapos se escondían de la lluvia en mi pensamiento mágico.
y es como de lo que me pego para crear un conflicto entre los dos hermanos. Un niño, bueno, no, un adolescente que está ya con el pensamiento concreto, que siempre uno pues como en los niveles de pensamiento va subiendo pues como de categorías, entonces ya cuando uno está pequeñito tiene el pensamiento mágico, un vaso no es un vaso, pero cuando uno ya tiene el concreto uno ya es pues el vaso es un vaso. Para un niño puede ser un cohete, una señora con vestido transparente, y así, el pensamiento abstracto y todo eso. Pero yo quería poner en conflicto a estos dos hermanitos, a Abril y a Otoniel, el narrador es Otoniel, y el papá es el que alcahuetea siempre. Abril cree que los sapos se resfrían, que hay que llevarles sacos a los sapos, ruanas a las ranas, el papá le hace caso, se supone que sale a abrigar los sapos, Otoniel siempre se enoja, papá la vas a hacer volver una boba, los sapos no se resfrían, ellos son del agua, pero con la tragedia que ocurre, Otoniel tiene que empezar a mirar a su hermanita de otra manera y acompañarla de otra manera. Entonces es una novela muy paisa, incluso ganó el premio por el rescate de la oralidad antioqueña, incluso también hace mucha referencia a la comida de nuestro departamento y es una novela también que habla sobre los ritos. A nosotros no nos han enseñado a decir adiós. Lo que más nos cuesta culturalmente es despedir a un ser querido. Y Abril se crea un rito que yo creo que yo lo hubiera hecho si me hubiera pasado lo de Abril. Marcela, ahorita nos estabas contando cómo para ti es muy importante esa voz de la infancia y la experiencia que ellos tienen con relación a muchas situaciones sociales e incluso de violencia también. Hay un libro del 2022 que se llama Viento llegó tarde y Alirio es el personaje principal, ¿sí? Alirio, y hay una relación entre el tejido y las historias. Esta historia está ambientada en un pueblo de Páramo, ¿cierto? Pero también aborda el tema del trabajo infantil. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso de investigar qué es lo que sucede con el trabajo infantil también o cuál es tu percepción y mirada con relación a ello y por supuesto de Viento llegó tarde. Esta es la novela Viento llegó tarde, no se llama El viento llegó tarde, sino Viento, porque así se llama el personaje, ¿cierto? Es como decir Andrés llegó tarde, Julio llegó tarde, no es Viento llegó tarde porque es un personaje. El viento en esta novela es el narrador, es un personaje que le gusta espiar. No es un viento como los otros vientos amigos de él, que levantan sombreros, levantan faldas, hacen maldades. No, él es un viento que siempre está pendiente de dónde hay un chisme para yo pegarme. Entonces se va para la casa de unos tejedores y allá conoce la historia que nos cuenta luego, que es de Alirio, un niño que trabaja en los tejidos de su mamá. Su mamá es la única en el pueblo que puede hacer tejidos, heredó unas ovejas, pero es terrible haciendo tejidos, o sea, fue lo peor, o sea, ya le quedan las medias como si fueran unas atarrayas, todo el mundo se burla y aparece un anciano tejedor en el pueblo y ella se lo lleva para la casa para que le enseñe a Lirio. Y además este señor está perdiendo la memoria, entonces necesitan que Alirio aprenda rápido para que no se pierda pues como esa tradición. Y me interesaba el tema del tejido porque desde siempre se ha relacionado el tejido con los textos. Uno habla del nudo de la historia, del hilo de la historia. Se dicen que las primeras escritoras o contadoras eran mujeres, mientras surcíamos medias o tejíamos algo, estaban contando historias. Entonces, por eso, si ustedes leen el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo, ella hace una alusión a eso, a las mujeres contadoras de historia y cómo cuentan mientras tejen. Entonces, digamos que quería utilizar esa metáfora. Y aparece el tema del trabajo infantil, porque a mí me llama mucho la atención, pues pensando como en el lugar de las infancias. Cuando yo vivía en Yolombó, yo tenía la fortuna de salir de la escuela, irme a la casa, sí, ayudaba a hacer oficios, pero podía hacer tareas, pero podía jugar o dedicarme a otras cosas. Mis amiguitos no, ellos salían de la escuela, del colegio, y muchos se tenían que ir a cortar caña, a trabajar a los trapiches de panela, a meterse en una mina.
Y los fines de semana ya estaban de 12 años en las galleras o en los billares y desde muy chiquitos consumiendo algún aguardiente. Entonces, ya estando en Medellín, pensaba en eso. También niños en semáforos, niños que alquilan, niños que son volteadores en la minorista o en la mayorista. Entonces, es una novela que habla sobre el trabajo infantil. Y una vez que fui a un colegio donde lo leyeron, me pareció muy bonito que un niño me dijo, es que yo no trabajo, pero yo salgo del colegio y mi mamá me tiene metida en inglés, en robótica, tampoco me deja ser niño. Y yo decía, también tiene razón, pues como que no les estamos dejando el espacio para jugar, para entretenerse, no los dejamos ni siquiera aburrirse, o sea, les entregamos un celular, que eso es malísimo, desde bebés, desde chiquitos, y porque no permito que llore, no permito que esté aburrido, y precisamente que permitirles que se aburren, hablando de la imaginación y la creación y la creatividad, porque cuando uno está en silencio te permite crear. Entonces, más fácil entregarles crayolas, entregarles, no sé, rompecabezas, un palito con una hojita con lo que jugaba uno. Y creo que es una novela que surge de esa preocupación de los niños y niñas que no dejamos que vivan su infancia por muchas prácticas que los adultos creemos que son convenientes y terminan tal vez, no sé, teniendo resultados distintos. Entonces habla precisamente de eso. Marcela, siguiendo en esa línea de cuando no dejamos que los niños sean niños y el trabajo, pues a propósito de este libro que se llama A mediodía llovían pájaros, está el tema de cuando no dejamos que los niños vivan con sus familias de manera tranquila, habiten sus comunidades, estudien, porque son llevados de manera forzosa a la guerra. Este es un libro muy especial, es el último libro, pues, mejor dicho, lo terminé de leer hace relativamente poco tiempo y entonces tengo como toda la emoción con relación a esta historia porque me parece muy bella, me parece una propuesta también muy creativa porque lo que Marcela hace acá es juntarse con otras áreas de conocimiento, con otro especialista para, eh, para construir su historia. En A mediodía llovían pájaros, hay una recopilación de 10 aves de Colombia, entonces ustedes van a encontrar la ilustración, van a encontrar una descripción técnica de cada una de esas aves, de las palomas, los loros, gallos. Hay una que se llama el ave fantasma que yo no conocía, bueno, de hecho hay muchas que yo no conocía, entonces fue muy interesante. Al final tenemos información también como una especie de listado de esas aves, pero es el pretexto que ella tiene para contar esta historia de F, de mamá Carmen, del abuelo, que me pareció súper interesante porque lo que hace el abuelo es decir, o sea, él tiene palomas mensajeras, pero él dice que sus palomas mensajeras desde el pueblo de Barbascal solo mandan mensajes positivos, porque en medio de la guerra donde hay tanta tristeza y tanto dolor, es importante hablar de cosas buenas. Entonces, Marcela, cuéntanos un poco de esto, donde también tuviste colaboración de cuéntanos, biólogo, un biólogo que te ayudó pues a construir también toda esta historia en términos de lo técnico con relación a las aves. A mediodía llovían pájaros es una novela que se ambienta también en Yolombó, en ese pueblo que les conté al principio donde yo me crié, que no había televisor, que era muy rural. Hubo presencia guerrillera, digamos que yo recuerdo de niña ver que entraba la guerrilla, mercaba, seguro no pagaba, bueno, mil cosas, se iban. Mi mamá y mi papá nos decían, si ustedes están en la calle y esta gente entra, ustedes métanse a la primera casa que encuentren, porque pues podía pasar de todo. Tiempo después, cuando yo ya tenía como 15 años, llega y se instala es un grupo paramilitar. Y a ellos les dan la orden de que nos maten a todos por ser un pueblo guerrillero. Alcanzaron, digamos, a asesinar a algunos campesinos porque le prestaron
obviamente obligado, un caballo a un guerrillero herido y luego ese guerrillero se pasó para el otro grupo a señalar y así. No cumplieron la orden, no nos mataron a todos, pero se instalaron y crearon desde ahí una base donde operaban. Entonces, este pueblo tan chévere donde nosotros celebrábamos los cumpleaños en el río, nos íbamos a robar frutas a las fincas cercanas, terminó siendo un lugar de mucho miedo. A las 6 de la tarde no podíamos salir al parque. Había siempre toques de queda y sabíamos cuándo llegaban ellos con campesinos para torturarlos. Bueno, hasta hace poco la fiscalía ha encontrado varias fosas con cuerpos que ya no descuartizaban con motosierras, sino con ácidos. Bueno, eso fue una cosa horrorosa. Mi hermanita y yo siempre decíamos, ¿dónde nos escondemos si vienen por nosotros? Y teníamos siempre muchas pesadillas, porque estas casas campesinas lo que hacíamos era atravesar un palo, esa era la seguridad, pues que nosotros cuando nos quedaba la llave con la regla o un machete, pues sacábamos el palo y ya. Y ella y yo siempre decíamos, bueno, si vienen nos escondemos en el gallinero, en el tanque de agua lluvia, era una zozobra, hasta que mi papá, cuando yo ya terminé el colegio de 16, nos dijo, se van, cuando hicieron una masacre terrible y mataron un montón de campesinos y a muchos los hicieron pasar pues por soldados del grupo contrario. Ya, pues yo ya había hecho varias publicaciones y yo decía, yo no quiero escribir sobre el conflicto, no, qué horror, porque además tenía con mucha frecuencia como sueños que me disparaban. Después una situación que pasó en la familia, yo dije, sí, voy a hacer una novela y empecé a hacer una investigación sobre qué se había escrito para jóvenes, porque digamos que para adultos se ha escrito mucho crónica, novela, sobre el conflicto colombiano, pero quería saber qué para jóvenes se había hecho. Empecé a leer a Irene Vasco, Yolanda Reyes, Jairo Buitrago, todos los autores colombianos que habían intentado narrar las distintas atrocidades de la guerra, secuestro, extorsiones, desaparecidos, bueno, todo eso. Yo decía, ¿yo cómo lo voy a contar? Y me imaginé, y me vino a la cabeza una imagen muy horrible que pasó en el pueblo, y es que un domingo a mediodía hubo un tiroteo miedoso y dijimos, no, ya ahora sí mataron a todo el pueblo. Por fortuna en la casa estábamos mamá, papá, mi hermana y yo, y ya cuando creímos prudente, mi papá fue a averiguar y dijeron, no, es que esta gente está entrenando la puntería disparándole a los gallinazos. Entonces, a mediodía, de ahí viene el título, a mediodía llovían pájaros, y decidí empezar a crear un pueblo donde toda la dinámica es un pueblo caliente. Yolombó pues no es tan caliente, es más templado, pero este es caliente, no se ven las nubes porque siempre hay pájaros, y empecé a crear como unos personajes que todo tuviera que ver con aves. Entonces está el abuelo que tiene un correo de palomas mensajeras, fue a entrevistar a un señor en el poblado para saber cómo era eso, porque no es que yo te vaya a mandar una carta a vos u otra, no sé, amarse, no, o sea, eso es una estrategia, un entrenamiento, entonces eso aparece en el libro. Hay una profesora que no da clases, sino que tiene loros entrenados, ya está muy viejita, entonces, hoy toca enseñar la tabla del 3, baja el loro que repita la tabla del 3. Hoy toca enseñar los ríos de Colombia, entonces baja el loro que repite los... Y empecé a crear así. Hay una señora, mamá Carmen, que lee el futuro con el vuelo y las cantas de las aves, con una gallina que mantiene en una mochila. Entonces me puse a estudiar ornitomancia, que es un arte milenario, entonces, pero con aves colombianas. Y así empiezan como a aparecer un montón de dinámicas muy pintorescas alrededor de esto. Y luego a este pueblo de aves llega un ejército comandado por un señor que el apodo es Pocillo, y empieza a pasar de todo. Además, porque a uno de los niños que vivía en otra ciudad donde había conflicto, lo mandan para este pueblo para protegerlo, y resulta que ahí llegan a reclutar niños. Entonces es una novela de todo lo que he escrito, creo que emotivamente ha sido la más difícil. La lloré mucho, la paré, sufrí, porque era como recordar todas esas miedos y traumas. Es un homenaje a los amigos desaparecidos y reclutados y asesinados por los distintos ejércitos, y es un homenaje también a la naturaleza como víctima del conflicto. Entonces, al final hay un listado de todas las aves que aparecen, digamos que cada capítulo se encabeza con uno, pero al final aparecen las que están ahí.
con los nombres pues desde colombianos. Aparece este biólogo justamente a aterrizar que las historias, las aves si fueran colombianas, que si fueran de un clima caliente como yo lo proponía en la novela, y fue un trabajo maravilloso porque hubo cosas que había cosas que yo ponía que no. Por ejemplo, ponía que mamá Carmen le decía a alguien algo malo porque vio un cuervo. Él me decía, pero los cuervos aquí no existen, en Colombia no hay cuervos. Y yo, ay, güey, pucha, cambien toda la novela que ya estaba escrito, si había cuervos, quite cuervos. O por ejemplo, yo ponía que la gente de tanto ruido se ponía cera de abejas en los oídos por unos pájaros que se llaman pájaros indicadores. Él me decía, eso no existe aquí, existe en África. Bueno, cambie todo eso. Ahorita yo qué pongo, entonces hablando y veíamos videos, hice avistamiento de aves, puse nidos de colibrí. En este continente existen los colibríes, en otros no. Entonces pusimos niditos de colibrí. Y así, digamos que fue un ejercicio muy interesante con él, precisamente para que la novela no cayera en incoherencias. Hay, por ejemplo, cuando lo lean, el pato zambullidor es el único ave extinta en este momento y la pongo en el momento en que un personaje ya no vuelve. Entonces hay detalles ahí, digamos, muy bien pensados o estratégicamente pensados para construir esta novela sobre la guerra, pero también sobre la esperanza. Yo creo que eso que nos está contando Marcela es justamente el ejemplo de cómo el diálogo de la literatura con otras áreas de conocimiento, como lo decía ahorita, puede ser muy exitoso y con áreas de conocimiento que uno de pronto no imagina que puedan dialogar de manera tan especial. A propósito de ello, Marcela, nos estabas contando ahorita que estás vinculada a la Facultad de Medicina como docente. Sucede que como de esa cercanía, Marcela tiene una tesis de grado laureada por proponer un lugar diferente para la reflexión, un lugar donde se pregunta por la presencia y la voz de las mujeres en la medicina. De ahí sale entonces un proyecto que tiene que ver con biblioterapia, que enseguida nos cuentas un poco más, y con sus otras dos obras que ya son más de periodismo narrativo. Una de ellas es esta que tenemos por acá, que se llama Mensajeras del Ruiseñor, parteras, sanadoras, parteras y yerbateras, y que recopila historias de diferentes mujeres de Yolombo o del Nordeste. Enseguida nos cuentas, pero vinculadas con ese asunto de sanar. Hay una historia, por ejemplo, de una mujer que nos cuentan cómo ella misma se atendió el parto. Nos dan recetas de cómo esas hierbas se pueden utilizar para sanar las lombrices, cómo aportan también en esa, reitero, atención de dar a luz, de una mujer que sacó adelante, siendo médica general, sacó adelante la casa de partos en ese momento contra viento y marea, porque todo el mundo le decía que estaba loca por eso que estaba proponiendo y que creo que va por la línea del parto humanizado que llaman ahorita. Pero también hay otra obra que creo que incluso fue anterior a esta, que es este legado de alas, y es recopilar la historia de mujeres en la medicina, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, porque hay un asunto muy interesante de cómo es volver a traer a escena, darle lugar, darle voz a estas mujeres, reitero, que se han dedicado a cuidar, a sanar, tanto desde lo empírico como desde lo académico. Yo había hecho un máster en literatura infantil y juvenil en España. Es más, cuando me gané la beca con Mira lo que trajo el mar. Y cuando ya estaba, digamos, en la Facultad de Medicina, nunca pude convalidar este título porque es título propio. Yo decía, claro, es que yo me fui a hacerlo por fuera porque en Colombia no existía, pues que es una cosa que uno se pregunta con el Ministerio de Educación, y jamás pude convalidar la maestría en literatura infantil y juvenil y promoción de lectura. Entonces en la Universidad de Antioquia me empezaron a decir, yo ya estaba en medicina, en la Facultad de Medicina, y me decían, profesora, necesitamos un posgrado, necesitamos un posgrado. Yo, bueno, me tocó hacer otro, nada que hacer.
y mi jefe me convenció de hacer una maestría en educación en salud. Yo me postulé con un proyecto de biblioterapia, que era un proyecto que traía hacía mucho tiempo de España y era con los temas difíciles en la literatura y de cómo manejar ciertos temas para acompañar a sí, enfermedades del cuerpo y del alma. Entonces me presenté con ese proyecto y pasé con 12 médicos. Yo era la única que no era médica, pero pues a ellos les había llamado mucho la atención como el proyecto que quería postular. Pero estando en el primer semestre de Historia de la Medicina, me di cuenta de que las mujeres no estábamos en los libros de historia. Yo dije, no, pues ahí sí se me salió como un poco lo feminista y dije, pero como es imposible. Las mujeres siempre hemos estado cuidando al otro mientras los hombres están trabajando, mientras están cultivando, pues es imposible que nadie haya registrado eso. Y como bibliotecóloga, pues empecé con las mañas a buscar en las bases de datos de las universidades de Colombia, a hacer como lo que se conoce en investigación como el estado del arte, para ver qué había de las mujeres y la sanación, y no encontré. Y yo dije, listo, voy a cambiar el proyecto. Lo de biblioterapia igual lo sigo haciendo en la facultad, ya estamos sistematizando los proyectos que hacemos pues en el hospital con los pacientes y con los estudiantes de la facultad, pero yo dije, esta es la oportunidad era una maestría en educación médica, entonces decía, puedo mostrar el fenómeno de la educación, pero desde las mujeres. Y me encontré cosas muy particulares. Por ejemplo, que las mujeres, desde el discurso médico, no podíamos ser sanadas, ni ser sanadoras ni sanadas por ser mujeres y por tener útero. Si ustedes buscan el Tratado Natural de Plinio el Viejo, que está en internet, se van a dar cuenta que él dice que las mujeres éramos dañinas en los estados de menstruación, lactancia y menopausia, es decir, siempre. Entonces, que no le podíamos cortar el pelo de nadie si tiene el periodo, de pronto aquí lo han escuchado, ¿sí o no? Que no puede podar uno la matica, que no puede cargar uno el bebé porque le da pujo. En el Tratado Natural dice que uno atrae serpientes, que uno provoca abortos a un animal que esté preñada, que si uno cambia de lugar, por ejemplo, la guitarra del esposo porque la dejó donde no era, la va a desafinar para el resto de la vida. Así está en el libro. Que si uno coge el hacha del marido y la pone en otro lugar, le quita el filo para siempre. Que si uno le da el sobrado al niño, ay, vea, me quedó un poquito de huevo con arepa, y le da, que va a tener hambre por mucho que coma. O sea, unas cosas que uno decía, ¿qué es esto? Y uno revisa las historias, lo que decía Hipócrates, todos los médicos que son los maestros de la medicina, la mujer siempre era perjudicial. Tampoco podíamos ser curadas. Las mujeres los esposos iban por nosotras a consultar. Tengan en cuenta que hasta hace poco las mujeres tenían que pedir autorización en Profamilia para la cirugía, el esposo tenía que firmar, o sea, unas cosas impresionantes. Entonces a mí me llamó mucho la atención como el tema, incluso cuando llegan los médicos conquistadores a Colombia, llegan un montón de mujeres a que las atiendan y ellos dicen, no, ustedes son muy raras, ustedes tienen unos cuerpos muy raros, decían que el útero nos caminaba, que hoy podía estar detrás de una costilla, mañana debajo de una rodilla, porque pues en eso no había tecnología para saber cómo éramos por dentro, ni diseccionando pues sabían mucho qué es eso del útero. Y ahí crean los primeros oficios, sanadoras, parteras y nodrizas, que son las que prestan la leche a un bebé que su mamá no puede amamantar por ninguna razón. Entonces nos dan permiso para tener los primeros oficios, pero cuando empezamos a tener fama y fortuna empiezan a ser perseguidas por la iglesia. La Santa Inquisición no fue en la Edad Media ni en Europa, aquí hubo persecución, aquí en Antioquia, y la Escuela de Medicina, en ese momento se llamaba escuela, empezó también a prohibir a que las mujeres ejercieran la partería, las hierbas, por no tener educación, y les daban un permiso, una patente para ser parteras. Y a mí ese tema me fascinó. De ahí nace este libro, que son crónicas de sanadoras, parteras y yerbateras, son 5 historias, hay de Yolombó, de otra que está en Medellín, una en San Vicente, de Vegachí. una de Vegachí, y son mujeres, solo una está muerta, que se han dedicado a ayudar a otras a parir. Entonces, por ejemplo, la primera historia de Carmen, de Marta Correa, ella se atiende sus partos, sola en casa a veces,
ella corta sola el cordón umbilical, ella abre sola el hueco y entierra la placenta. Pero está también, por ejemplo, la historia de la casa del parto, que es una médica ginecobstetra que empieza a imaginarse el parir distinto en el agua, no en quirófanos, piensa en partos familiares, que entre el papá del bebé, que entre la suegra. Hay otra que se llama Olga, que está instalada en San Vicente Ferrer, que tiene que ver mucho con el conflicto armado, la secuestran, ella aprende a ser partera en Begachí. No, es un libro donde aparecen como las 5 historias. Y el de este legado de alas son 4 historias ya de 4 primeras médicas de la Universidad de Antioquia, cuando en la universidad solo dejaban estudiar a 5 mujeres entre 100. Llegaba una sexta de malas, o sea, la norma de la UDA eran 5 mujeres entre 100 y son la historia de la primera pediatra y nefróloga infantil, la única decana que hemos tenido en toda la historia de la facultad, de una de las primeras psiquiatras, la primera otorrino de América, de Colombia y Latinoamérica, y una pediatra. Y ahí se muestra todas las luchas que tuvieron que tener para abrirse en un camino en el mundo académico, cuando no se permitía, por los discursos que ya les conté, que una mujer pisara un aula. Entonces, sí, aquí no está, ese está publicado por la editorial CES, son como las dos caras de una misma investigación, las mujeres empíricas en el campo y las mujeres en la academia. Marcela, creo que es importante también dar lugar al público para ver si hay preguntas en este momento. Quedan unos minuticos, aprovechen, preguntas, comentarios. Hay otra pregunta aquí, pero aprovechen a Marcela en este momento. Hemos estado haciendo un recorrido justamente por toda su obra para que, bueno, yo sé que tienes muchos lectores en el departamento, en general en el país también, pero sé que también entre el público puede haber muchas personas que no te conozcan y que te estén aquí escuchando por primera vez y van a salir a decir, yo quiero ir a leer estos libros de Marcela. Que vayan a leer o vayan a escribir, porque creo que la invitación también de esta feria es que precisamente ustedes empiecen a buscar todo lo que Guatapé les regala. Marcela, entonces una última. Ah, sí, por aquí hay una. Por allí nos van a ayudar con el micrófono. Marcela, buenas tardes. Ahí ya cogió. Fabio Gallego, mucho gusto. Una pregunta. ¿Qué está escribiendo en este momento? Muchas gracias. Una mirada más. Gracias. Gracias. En este momento tengo una novela, pues 2, que tiene una editorial, la misma de Los pájaros, va a haber una novela histórica que habla precisamente, pues hay algunas novelas en Colombia histórica de la esclavitud, pero los protagonistas no son esclavos. Entonces digamos que también hablando del trabajo con otros, estuve pues como haciendo también una revisión con un historiador de la Universidad de Antioquia para que esta novela no cayera pues como en anacronismos, y está ambientada digamos más o menos como por Popayán, y es una familia negra que está en todo el tema de la libertad de vientres, con todo el tema de la libertad, y el patrón no está muy de acuerdo y hace de todo como para retener sobre todo a la nieta. Y otra novela de ciencia ficción, esa novela ganó beca de creación el año pasado, es una novela que se llama Los Silenciarios, que tiene que ver con el tema del ruido, que creo que me cuesta bastante el ruido y creo que cada vez nos generan más ruido porque estar en silencio nos hace encontrarnos con nosotros mismos, y es una novela muy rara, por eso es ciencia ficción, porque se comercia con sonidos. Entonces estoy también trabajando con un ingeniero de sonidos, también con el biólogo que asesoró el de los pájaros, porque digamos que yo puedo ir a comprar una cerveza ahorita con el maullido del gato, pero si capturo el sonido del gato, ya el gato no vuelve a maullar, y si los gatos dejan de maullar, se desaparecen porque cómo se comunican para parear, para avisar de un depredador y así. O yo puedo pagar, no sé, el alquiler de la casa con el estornudo de la abuela, pero el estornudo desaparece. Entonces se va a ir silenciando el mundo, o al menos este planeta que estoy inventando,
y eso empieza a generar unos colapsos sociales y naturales. Entonces una novela rarísima, ahí estoy trabajando muy despacio, asesorándome un montón, leyendo mucho ciencia ficción, porque tiene muchos temas, incluso también aparece mucho el tema de la maternidad. Entonces ahí están esas dos novelas próximas, espero. Gracias. Muy bien. ¿Algún espacio para una última pregunta? ¿Tenemos alguna por allí? Sí. Allí atrás. Hola, hay hola. una. Hola, hola. Sí, sí, te No escuchamos. quiere con usted. Ave María. ¿Qué de cierto hay que la placenta hay que enterrarla? Pues hay muchas historias alrededor de la placenta. Haciendo esta investigación es súper curioso porque yo encontraba, por ejemplo, con las parteras del Nordeste, distintas prácticas muy impresionantes a mi modo de ver. Por ejemplo, el cordón umbilical y la placenta de un bebé que fuera niña se enterraban cerca a la cocina. Se rociaba con miel para que fuera querendona, muy dulce, pero también hacendosa en los oficios. A la de los hombres las rociaban con aguardiente y a veces con oro en polvo y las enterraban en el campo para que fueran buenos labradores y fueran machitos y tomaran guaro. O sea, uno encuentra, depende de las culturas, un montón de estrategias. Pero también, por ejemplo, me encontraba unos que sembraban árboles. En la casa del... yo creo que eso no quedó en ese libro, pero una de las protagonistas de la historia de la Casa del Parto, ella enterró, digamos, sembró varios árboles con las placentas y los cordones de sus hijos. Depende. Pues a mí me parecería muy bonito sembrar árboles. Ya si usted quiere rociar miel o aguardiente, pues lo dejo a su decisión, pero creo que más bonito sembrar árboles con la placenta y que no se vayan a un residuo o una caneca del hospital. Pero eso, pues encontrarás distintas las tradiciones y culturas, muchas formas de manejar el tema de la placenta y del cordón. Bueno, una última pregunta. Seguramente en Yolombo hay muchas más Marcelas que están en el corregimiento y en muchos municipios. ¿Qué estás haciendo para que esas personas o esas jóvenes también tengan una posibilidad como la que tuviste en su momento? Pues gracias a tu papá, pero seguramente hay muchas historias como la tuya que están en Yolombo, en el nordeste, en el oriente, en el suroeste, en muchas regiones y que también quieren tener esa posibilidad. ¿Qué se puede hacer o qué estás haciendo por tu pueblo? Yo creo que hacer algo como esto es súper importante, ¿cierto? Para motivar a la gente a escribir y a leer. No hay que tener una vida trágica, esperar a vivir en Santa Elena, en una finca, pensionado para escribir. Yo creo que desde ya todos podemos empezar a hacerlo. Y creo que sí hay más posibilidades. En esa época, como les decía, no había teléfono, ahora todo el mundo tiene un celular, al menos ya hay 11, ya la gente ha salido a estudiar, ya está más conectado con Medellín. Y yo sí suelo ir con frecuencia, incluso fui a presentar los libros, hicimos homenaje a 2 parteras allá en el pueblo. Me sorprendía mucho, por ejemplo, me sorprendía cuando los niños me preguntaban y yo hablaba del libro de los pájaros, me decían, ¿y esto pasó aquí? Y aquí amarraban gente, y aquí tal cosa. Y creo que la literatura permite dejar constancia, dejar memoria, así se ficcione. Y creo que eso es un llamado para todos nosotros. Narrar el patrimonio, narrar el territorio, narrar estas historias nos convoca a cada uno de nosotros. Entonces, creo que eso es importante también, ir a estos lugares, hacer ferias, hacer encuentros, hacer charlas, y yo acostumbro pues ir, no sé, 2 veces, máximo 3 al año al pueblo. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Espero que haya quedado en todos un gusto, que hayan quedado antojados, porque el tiempo pasa muy rápido. Aquí vemos un paso muy general por tus obras, pero de seguro que muchos van a ir a buscarlas. Marcela tiene unos ejemplares de algunos de sus libros, también por si ahorita quieren acercarse y preguntarle por alguno en especial. Agradecer desde Confenalco Antioquia muy especialmente a todos los organizadores por invitarnos y considerarnos aliados para los eventos del libro. Muchas gracias a la segunda feria del libro de Guatapé. Sigue la programación, entonces esperamos que sigan disfrutando de este espacio. Marcela, ha sido un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias
por aceptar la invitación al municipio. Muchas gracias por poner tu talento y toda tu sensibilidad para poder contarnos estas historias que son importantes para ti, que te tocan, pero que también a nosotros nos resultan sumamente cercanas, porque nos hablan, como decías ahorita, de realidades que de una u de otra forma pues nos son cercanas a todos. Entonces, unas palabras que quieras dar para ya terminar, una invitación especial para este público y tus lectores maravillosos, y bueno, agradecerles el espacio. Agradecer por la compañía con este frío y ustedes ahí sentados. Ahora se toman una cerveza o un café, no sé si café hasta ahora, y aprovechen la programación porque esto se hace solo una vez y creo que hay que celebrar que se haga una feria en los municipios. Así que muchas gracias, y a leer y a escribir. Nos quedaron un par de preguntas pendientes, pero pueden hablar con la, con la autora no sé si ahora. Un aplauso, que se sienta. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Marcela, su moderadora, y con Fenalco, muchas gracias. Un pueblo que imagina, Feria del Libro Guatapé, segunda versión, continúa la programación. 10 minutos, vamos a disponer todo para la noche de Luna Azul. Quien quiera leer poesía, vamos a tener un espacio abierto también para que lo hagan. En minutos, Luna Azul aquí en la Feria del Libro en Guatapé. Quizás que suenan al mismo compás. Niños encuentros, la cultura nos vuelve hogar. Papeles que vuelan, ideas que giran, el arte se abraza con la poesía. Cada voz es un verso que inspira, cada libro una melodía.